Tomado de Relatos y Cuentos de Terianor, tomo 2. La gran fractura. Valador accedió al salón esperando que su mecenas viniera en cualquier momento. El aroma de las delicias que se habían dispuesto para satisfacer el insaciable apetito de Pirial casi azotó el rostro del historiador, que avanzó hacia el mismo lugar donde se había sentado durante la mañana. El historiador había quedado bastante sorprendido con el hecho de que aquel hombre de rostro serio y barba fuera también un invitado del gremio de alquimistas, pero no cualquier invitado, sino que, como él mismo había dicho, un archimago, y además invitado por Mercer, el gran alquimista. Valador tomó asiento meditando estos asuntos con la mirada perdida sobre las delicias que se agolpaban sobre la mesa. El empalagoso olor de los manjares casi aturdía, y aunque seguramente sabían tan bien como lucían, para Valador con solo verlos en esta oportunidad era más que suficiente. El portentoso historiador se mantuvo meditabundo. Todavía no lograba comprender los hechos que se desenvolvían entre él, pero habían indicios que Pirial tramaba cosas y buscaba conocimientos que no cualquiera desearía tener. Valador estaba en estas cavilaciones cuando Elegor, el archimago, irrumpió en la habitación acompañado por sus guardias. «Disculpe la intromisión, señor Valador». Entró Elegor con paso ligero, directo a tomar asiento cerca de Valador. En cuanto tomó asiento, olió profundamente los manjares dispuestos sobre la mesa de centro. Tal parece que Pirial debe estar por llegar. Mercer es más sobrio y no permitiría este derroche. Tomó un pastelillo de frutos silvestres y le dio una mordida enorme, haciendo desaparecer medio pastel al instante. No puedo ocultar mi aprecio por esta clase de delicias. Claro, el producto del ingenio y el buen gusto. Se comió la otra mitad con evidente placer. No parece muy cómodo, señor historiador. Valador intentó desviar la mirada del archimago, pero al instante que lo hacía, la pareja de guardias le hacían sentir su presencia como si lo amenazaran con un cuchillo directamente al cuello. Temió por su vida, pero se mantuvo firme puesto que él simplemente cumplía con su labor. La comodidad es algo difícil de hallar cuando uno está lejos de su hogar, contestó, mientras buscaba algo que comer, pero había demasiadas cosas como para elegir alguna de entre todas ellas. ¿Realmente piensa que exista tal cosa como un hogar? Esto lo dijo mirando a la muchacha que hacía guardia a su lado, aunque ella ni se inmutó. Créame, estimado amigo, que en todo el tiempo que he pasado por Terianor no he conocido tal cosa como un hogar, aunque he visto mucha gente matar por algo que denominan así. La mirada de Elegor pareció perderse en recuerdos pretéritos. Es amarga la realidad de los que viven en este mundo como ganado. No cambian nada a su alrededor. Simplemente esperan que el mundo les dé la muerte en forma amarga. ¿Acaso no han muerto ya suficientes personas en Terianor? Valador hubiera querido contestar de inmediato, pero pensó que era necesario servirse un poco del aromático té que esperaba por ser bebido frente a él. La historia de Terianor probablemente esté construida en base a luchas salvajes. Bebió un largo sorbo del delicioso té. Usted tiene razón en varios sentidos, pero pienso que la construcción de un mundo real se hace en base a luchas constantes. No es menos cierto que la existencia de un reino implica necesariamente que habrá en algún momento una guerra. De esto ni siquiera los dioses se escapan. Elegor sonrió con calma. ¿Sabe usted algo sobre la guerra de Pelyaros? Valador de inmediato dudó si responder. Sintió en su corazón que esta conversación podría ponerse peligrosa para él, pero como historiador no podía mostrar ignorancia de un hecho trascendental en Terianor, por lo que acabó contestando. Hay bastante que decir de aquella guerra, aunque no sé si a Pirial le interesa saber de ella. Justo en ese momento el alquimista entró en el salón. Adelante, por favor, mi estimado invitado, ilústrenos sobre los pormenores de aquel incidente. Avanzó directo a su puesto, se sirvió una taza de té y tomando un pastelillo de canela en cada mano, invitó a Valador a continuar. No se detenga, por favor. No le quedó más remedio que contestar. Se aclaró la garganta bajo la atenta mirada de Pirial y Elegor. Es difícil decidir por dónde partir. Este conflicto quizás sea uno de los más importantes de la historia más o menos reciente. Marcó la historia de Terianor, no solamente en los hechos acontecidos, sino que también en la realidad. Todavía vestigios de aquella guerra se pueden encontrar si se sabe dónde buscar. Pirial se limpió las migas de los pastelillos que había devorado sin pudor. Mi estimado Valador,
¿Cree usted que esa guerra comenzó el descenso del norte para que Aracmador se posicionara como el reino más poderoso? Debo negar aquello. No creo que Aracmador sea en la actualidad la mayor fuerza de Terianor, aunque de hecho lo es. No lo es en la suma real de los hechos. ¿Aracmador cuenta con la mayor fuerza militar? Bebió otro sorbo de té. Elegor no le quitaba la mirada de encima. No, esa fuerza es la de Hyperion. ¿Tiene la mayor riqueza? Tampoco. Elegor lo interrumpió. Dígame usted entonces, ¿qué hace a ese reino tan especial? Especial ha sido su constante insistencia por tratar de poner orden y paz en Terianor, pero por alguna razón, siempre que lo ha intentado o que se ha alcanzado un equilibrio, siempre sucede algo, algún daño, algún problema, como orquestado por una mano misteriosa que no gusta de la paz y el orden. Sabía que quizás había pasado en su aseveración, pero la verdad era que para él había bastante de eso. Nunca había podido explicar cómo en momentos de gran paz y apogeo económico en toda Terianor a causa de lo hecho en Aracmador, siempre todo terminaba destruido por alguna fuerza contraria. Los dioses, quizá. Elegor se largó a reír sin tapujos mientras Pyrial lo observaba con la boca llena de comida, taciturno. Usted es un idealista sin duda, mi estimado amigo, le dijo Elegor pasando de la risa a la seriedad absoluta. ¿Para usted parece que todo está conectado de alguna manera o me equivoco? Pyrial siguió comiendo sin pausa, como si estuviera comiendo en modo automático, mientras mantenía toda su concentración en la conversación. A mi parecer, cada conflicto bélico en la historia de Terianor ha ocurrido demasiado pronto, y en épocas reconocidas como de paz y prosperidad. Bastante extraño, ciertamente. ¿No piensa usted lo mismo? Balador ya comenzaba a ponerse a tono con la forma insidiosa de hablar de sus compañeros. No creo que sea algo de lo que yo, como alguien que no participa activamente de la vida en Terianor, pueda opinar. Pyrial asintió los dichos del archimago. Pero no creo que usted esté del todo equivocado. De alguna manera los dioses lo dominan todo y nosotros no somos más que insectos para ellos. Basura. Juegan con nosotros sin ningún resquemor, por lo que, coincidencia o no, es cierto que el daño es enorme y nadie puede negarlo. Pyrial interrumpió a los invitados mientras llenaba nuevamente su taza de té. Pero no se distraiga, mi señor Balador, por favor. Cuéntenos alguna anécdota, como por ejemplo, ¿cómo piensa usted que se formó la Gran Grieta? Elegor asintió ante la petición de Pyrial con entusiasmo y se arrimó a su asiento expectante. Balador saboreó la presión que le ponían encima y trató de ocultarlo con el borde de la taza de té. Hubiera bebido un sorbo, pero estaba vacía. No estoy seguro si lo que conozco al respecto les será satisfactorio, pero debo contarles lo que sé respecto a la fractura. Al parecer la fractura es producto de una lucha entre dos poderosos magos, uno del extinto ejército de Pelyaros y el otro de parte de Aracmador. Balador se aclaró la garganta. Lo que había dicho no era más de lo que todo el mundo sabía respecto a la fractura. Sus identidades han quedado veladas por el olvido del tiempo, pero algunos elementos he dilucidado entre la niebla que hay en esos asuntos. Tal parece que esto se pone interesante, señaló Pyrial, tomando un plato donde comenzó a amontonar pastelillos, trozos de tarta y galletas varias. Continúe, por favor, no haga caso de mis actos. Balador miró al barbudo Elegor y continuó bajo la atenta mirada de los presentes. Se aclaró la garganta. Fue una guerra funesta, la verdad. Y se desconoce mucho de los hechos que la cubrieron. Se sabe de una batalla en el bosque de Alantas, de un primer combate a las afueras de Pelyaros, de un intento de invasión de los norteños a Aracmador que casi causó la hecatombe, y luego reina la imprecisión en los datos hasta que llega a una batalla sin par en Aracmador, donde la ciudad prácticamente quedó en ruinas. ¿Cómo lograron vencer ellos y que Pelyaros quedara destruida? Es uno de los enigmas más grandes que existen, casi tan grande como quiénes y cómo abrieron esa enorme grieta frente a Aracmador. Balador rebuscó algunos detalles en su memoria. Elegor se sonrió sutilmente. Tiene una idea general de los hechos y la verdad es que se entiende que así sea. Después de todo, si Aracmador logró permanecer fue más bien producto de la suerte que de la habilidad, o de su fuerza. ¿Eso cree? Yo en mi investigación he logrado constatar lo contrario. Llenó nuevamente su taza de té e inhalando el dulce aroma del brebaje aclaró sus pensamientos. En los anales de la historia hay unos pocos,
registros sobre la lucha en Aragmador. Es muy probable que el incendio del santuario y la destrucción del palacio sea la causa. Por otro lado, al parecer había una sensación de olvidar lo ocurrido y darle un nuevo inicio a Aragmador de parte de quienes sobrevivieron. Un par de paladines que ayudaron a restaurar el reino cuando todo parecía perdido. Balador continuó. Quedó efectivamente una marca en Aragmador, y en los pocos registros sobrevivientes se registró al mago de Pelleros como el Oscuro Radiante y se le asignó el cargo de mago del Reino del Norte, aunque no hay certeza de que tuviera tal cargo. Es raro que un mago tan poderoso estuviera en el norte, sobre todo en una época en que los magos eran pocos, y además muy mal vistos. A eso me refiero cuando veo coincidencias extrañas. No es como que los magos hayan gozado de una aceptación grande en Terianor de todas maneras, agregó Pirial, sin detenerse en su empeño por devorar un trozo de tarta de un solo bocado. Es evidente que la batalla fue catastrófica para ambos bandos, pero asombra el hecho de que Pelleros de alguna manera fuera destruida después de que Aragmador quedara casi en las ruinas. ¿Cómo pasó aquello? Nadie lo sabe. Elegor se rascó la barba en actitud meditabunda. Yo tampoco sé cómo ocurrió. Incluso para mí como archimago eso es un completo misterio, y eso ya es bastante decir. Desconozco mucho de aquella guerra, sus causas ante todo, pero puedo afirmar que la destrucción que en ella se generó fue tal que nadie quiso mantener detalles de la misma. No me cabe duda del enorme dolor que se regó en el reino. De alguna manera, Balador detectó algo en la mirada del archimago, como si supiera algo que él desconocía, pero no se atreviera o no quisiera compartirlo con ellos. ¿Qué clase de poderes se blandieron en dicha guerra para causar tanta destrucción? Es una pregunta que me ha atormentado por mucho tiempo, pero si los mismos paladines decidieron borrarlo de la historia de Aragmador es por algún motivo que es mejor mantener en el mayor secreto posible. ¿No le interesa saber las causas?, preguntó Pirial limpiando las migas que quedaban en su plato. Cuando era un muchacho me interesaba esa época, pero en la actualidad ya no, son demasiadas las capas de silencio que ocultan la verdad. Sin embargo, si les interesa saber, en una breve expedición que realicé a las ruinas de Pelleros constaté casi con terror que lo que la destruyó fue el fuego. Un fuego tan intenso que la misma roca se derritió ante el calor que la destruyó, y la verdad es que esa destrucción fue al parecer sorpresiva. La cantidad de restos humanos da seña de que la gente no logró escapar por alguna razón. Balador sacó un panecillo dulce para satisfacer el hambre que se le había abierto de tanto hablar. Lo cierto es que el norte quedó marcado por la caída de Pelleros, tanto así que todavía se recuerda como el gran error, la gran destrucción o cosas similares. Ellos saben que no deben acudir al llamado de un rey. Son los rumores los que dicen que Arcal, el rey de Pelleros, los llamó a la ciudad para unificar el norte, pero no hay vestigios oficiales de ese llamado y, como les he dicho en Aragmador, no hay documentos que lo corroboren. Esto solamente sirve para acrecentar el enigma. Estaban en esto cuando un hombre alto de rostro rígido, que no aparentaba más de 50 años, entró en el salón. Llevaba una túnica roja con remates dorados. En cuanto Pirial lo vio, se puso de pie casi de un salto tirando el plato al suelo. «Gran maestro, ¿qué lo trae por aquí?». Balador también se puso de pie al ver la reacción de Pirial, pero Elegor se limitó a dirigirle una sonrisa silenciosa. «Pirial, no te cansas de comer como un animal», reprochó a Pirial sin ningún pudor mientras avanzaba hacia los presentes. «Usted debe ser Balador el historiador. Mercer, el gran maestro alquimista. Mucho gusto». Le tendió una mano llena de anillos con piedras preciosas. Balador le respondió el saludo con un apretón de manos firme, aunque en su pecho se sentía casi como un rehén, como un animal que espera lo lleven al matadero. «No se preocupe, señor Balador, su aventura aquí ya está por terminar». Las palabras del gran maestro alquimista le llegaron como una clara amenaza. Un frío le recorrió la espalda lentamente, por lo que se limitó a sonreír nervioso. Elegor se puso de pie compartiendo una mirada cómplice con Mercer, el gran maestro alquimista. «Vamos a lo importante. Los dioses no esperan». La sonrisa de Mercer casi le causó un desmayo a Balador, que se encontraba de pie entre todos ellos, estupefacto e indefenso. Si nuestro trabajo te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para recibir notificaciones de nuestras próximas historias.
Si quieres apoyar nuestro proyecto editorial, puedes seguirnos en Patreon o apoyar en forma directa mediante Flow en los links de la descripción.